No solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de Dios, nuestro pan de cada día. Muy queridos cristovidentes, hoy es el viernes de la primera semana de Cuaresma. Es una fiesta muy antigua, la Cátedra de San Pedro. Una fiesta que en las circunstancias de la Iglesia que estamos viviendo es de alegría y de amargura, como una mezcla. De modo que hoy, al considerar el Evangelio, tengamos en cuenta esos dos aspectos de la fiesta de hoy. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron: unos que Juan Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Él les preguntó: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo: Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le respondió: Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en el cielo. Ahora te digo yo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Vamos a recordar la escena evangélica que nos presenta la Santa Misa de hoy, porque nos sitúa perfectamente en el centro de la festividad que estamos celebrando. Cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Una pregunta que el Señor hace a sus apóstoles, pero que también nos la hace a nosotros. El Evangelio es siempre actual, siempre vivo, y especialmente cuando lo proclamamos en la liturgia de la Santa Misa, se hace especialmente incisivo, nos sigue hablando en nuestro tiempo. Pues el Señor está allí con sus apóstoles en esa región de Cesarea de Filipo, cerca del mar, y hace esa pregunta. Y ellos dicen lo que las gentes dicen acerca de Jesús. También hoy puede ocurrir lo mismo. Si salimos a la calle y le preguntamos a las distintas personas que se crucen con nosotros, ¿quién es el Hijo del Hombre? ¿Quién es Cristo? Recibiríamos respuestas muy diversas. Los apóstoles le dicen al Señor, unos que Juan Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Habla de aquellos personajes del Antiguo Testamento, de distintos siglos del Antiguo Testamento. Juan Bautista es el que está inmediatamente antes del Señor, quien lo anuncia. Jeremías muchos siglos antes. Y él les dice: ¿y vosotros quién decís que soy yo? También el Señor nos puede preguntar ahora: para ti, ¿quién soy yo? Estamos en el año de la fe. El Papa Juan Pablo II, en esa encíclica tan preciosa sobre el Espíritu Santo, Dominum et Vivificante, Señor y vivificador, en un momento determinado se refiere a la incredulidad como pecado, al no creer en Cristo. Nosotros creemos en Jesucristo, pero podemos creer más en Jesucristo, tener un acto de fe, una respuesta al amor del Señor más profunda. Pidámosle al Espíritu Santo en este tiempo de Cuaresma que aumente nuestra fe, que seamos más de Cristo. ¿Quién decís que soy yo? Cristo. Responder con fe, con vibración de fe.
tú eres Cristo, el Hijo de Dios hecho hombre. Simón Pedro lo dice, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Y el Señor le dice a Pedro, bienaventurado eres Simón, hijo de Juan, porque no te ha revelado eso ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Jesús le dice a Pedro, a su discípulo, que esa luz viene de Dios Padre, que Dios Padre lo atrae, que Dios Padre lo ilumina, para que pueda decir con fe, es un don de Dios la fe, tú eres el Cristo, tú eres el Hijo de Dios vivo. Y la respuesta del Señor a esas palabras de Pedro es, y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Estamos viviendo estos momentos importantes de la historia de la iglesia, en los que está muy presente este evangelio, esta palabra de Cristo. Tú eres Pedro. Esas palabras se las dice el Señor a San Pedro, pero se las dice a cada sucesor de San Pedro. Se las ha dicho al Papa Benedicto XVI, tú eres Pedro. Y Benedicto XVI es Pedro en este momento, aunque haya tomado la decisión de renunciar, en este momento es Pedro, no es Joseph Ratzinger, no es, eso desaparece, es Pedro, aunque sea un hombre con las limitaciones propias de un hombre, está especialmente asistido por Dios y hace las veces de Pedro y Pedro hace las veces de Cristo. Tú eres Pedro. Y dentro de unos días, cuando se cite el nuevo cónclave, cuando se convoque y los cardenales elijan un nuevo sucesor de San Pedro y él acepte, también oirá estas palabras, tú eres Pedro. Y lo encomendamos desde ahora a esa persona que Dios desde la eternidad ha pensado en él, lo ha preparado, el Espíritu Santo con la cooperación de los cardenales lo ha elegido, oirá, tú eres Pedro en el fondo del corazón. Caerá sobre sus hombros el peso de la iglesia, la responsabilidad sobre la unidad de amor, de fe, de la comunión de todos los católicos alrededor de Cristo, que está representado por el Papa en la tierra. Tú eres Pedro, tú eres Pedro. Y además le asegura su asistencia. Sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Hay una meditación preciosa del Papa Benedicto XVI sobre el diálogo de Pedro con Jesús después de la resurrección. En ese diálogo en el que Jesús le dice a Pedro, ¿me amas más que estos? Y Pedro le dice, Señor, tú sabes que te amo. Es un diálogo en el que el Papa resalta que al principio el Señor le dice, ese es el significado de la palabra griega, me amas con un amor incondicional que nunca falla. Y Pedro le responde, Señor, yo te amo con este pobre corazón mío, débil, frágil, que te ha traicionado. Y el Señor insiste, me amas de un modo incondicionado. Y Pedro le dice, Señor, te amo como puedo. Y a la tercera vez el Señor le dice, ¿me amas con ese corazón débil, frágil? Y San Pedro le da esa respuesta tan preciosa, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Y el Papa señala que el Señor se acomodó al corazón de Pedro, se puso a la altura del corazón de Pedro, frágil, débil, y que Pedro no dijo, como había dicho en otras ocasiones, estoy dispuesto a ir contigo hasta la muerte, a dar la vida por ti. Y el Señor le dice, Pedro, ¿tú darás la vida por mí? Antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Recordaremos esa escena de la vida del Señor durante la pasión. Y Pedro ya, humilde, dice, Señor, no hago estas declaraciones, yo tengo un corazón frágil, ayúdame. Y el Papa señala,
Jesucristo se pone a la altura del corazón de Pedro. Y Pedro se siente apoyado, comprendido, y no vuelve a traicionar a Cristo. No vuelve a decir que no a Cristo. Pues vamos a pedir para quien suceda a Pedro en la cátedra de San Pedro, un corazón fuerte, que es un corazón lleno de la gracia de Dios, un corazón humilde. Y para eso, pues, lo mejor es que la oración, la mortificación de todos los cristianos, pues acompañen al Romano Pontífice en estos momentos. Quería hacer un breve recuento de lo que significa en la historia la cátedra de San Pedro, para que nos unamos a la festividad de hoy pensando en el Papa que vendrá. Hasta hoy el Papa es Benedicto XVI, pero luego vendrá otro, en poco tiempo. La cátedra significa la silla desde donde se enseña. El que enseña se sienta para enseñar, el maestro, en este caso es el obispo, y en general pues todos los obispos, pero desde muy temprana edad se utilizaba como símbolo especialmente de San Pedro. San Cipriano en el siglo III decía: se da a Pedro el primado para mostrar que es una la Iglesia de Cristo y una la cátedra, es decir, el magisterio y el gobierno. Y para recalcar todavía más la unidad, añadía San Cipriano, Dios es uno es el Señor, una la Iglesia y una la cátedra fundada por Cristo. De modo que la fiesta de hoy nos recuerda la unidad. El Papa es el garante de la unidad de fe y de amor, para que no se extravíe la mente humana, para que no se extravíe el corazón humano, para que la inteligencia esté iluminada por la fe sin error, para que el corazón decida obras todas de amor, ninguna que niegue a Dios. Pues la fiesta de hoy nos recuerda esa unidad. Es un símbolo de que Pedro había establecido la sede en Roma. Y el pueblo romano tuvo un aprecio muy grande a esa cátedra de madera, símbolo de la cátedra de Pedro, en la que se había sentado, según la tradición, el príncipe de los apóstoles. Cuenta la historia que San Dámaso, que es papa en el siglo IV, trasladó esa cátedra en la que se sentó San Pedro, la trasladó al baptisterio del Vaticano, que había sido construido por él, por el Papa Dámaso. Y durante muchos siglos estuvo ahí, visible. La gente podía verla, es un símbolo, y fue muy venerada en muchas peregrinaciones. Cuando se levantó la actual Basílica de San Pedro, se creyó conveniente guardar como una reliquia esa cátedra de San Pedro. Y está al fondo actualmente, en esa vidriera tan preciosa de Bernini, donde está representado el Espíritu Santo. Hay un gran relicario, y en ese gran relicario se conserva la silla del apóstol San Pedro, cubierta de bronce y de oro, como para que el Espíritu Santo ilumine, irradie con su luz, con su fuego al sucesor de San Pedro, que se tiene que sentar en la cátedra de San Pedro. Por eso hoy también es un buen momento para pedirle muchas luces al Espíritu Santo, para los cardenales que han de elegir al Romano Pontífice y para quien le suceda, que se sentará en esa cátedra para enseñar, para guiar con su luz, que le viene de Dios, aunque él tenga que cooperar con su inteligencia humana, pero le viene la luz de Dios, y con el fuego del amor del Espíritu Santo. Pues es importante. Y hoy pensamos en esta festividad, decía al presentar la catequesis de hoy, que es dulce y amarga esta fiesta. Dulce porque tendremos siempre al representante de Cristo en la tierra, al dulce Cristo en la tierra. Pero es amarga porque estamos en este momento como de transición, en el que el Papa desaparece no por la muerte, sino por la renuncia, que es una especie de muerte. Pensaba que cuando un romano pontífice permanece en la cátedra de San Pedro,
y permanece hasta su muerte. En esos momentos finales de su vida, cercanos ya a la muerte, todos rezan. Tenemos esa imagen de la plaza de San Pedro, la habitación del Papa iluminada, y todos rezando en la plaza de San Pedro, horas y horas, rosarios, misas, para acompañar al Papa en los últimos momentos de la vida. Y luego vienen 9 días de dolor y de duelo en la iglesia. Pues ahora no estará el Papa Benedicto XVI después del 28 de este mes a las 8 de la noche. Tenemos que acompañarlo con la oración intensa, con un duelo intenso. Desaparece la persona de Benedicto XVI, no por la muerte, sino por la renuncia. Pero no recemos menos ahora que en esas otras circunstancias, también para acompañarlo, porque es testigo de ese momento. Pues la festividad que hoy celebramos recibió ese nombre, Cátedra de San Pedro, y quería referirme nuevamente al Evangelio de la misa de hoy. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Y te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. San Agustín, pensando en estas palabras, decía: bendito sea Dios, que ordenó exaltar al apóstol Pedro sobre la iglesia. Es digno honrar a este fundamento, por medio del cual es posible escalar el cielo. San José María, escriba, fundador del Opus Dei, tuvo también un amor inmenso al Romano Pontífice y nos enseñó a quererlo con el alma, con toda el alma, a estar siempre unidísimos al magisterio del Romano Pontífice, a rezar todos los días por él, y nos enseñó a rezar una oración tradicional en la iglesia, que la rezamos ordinariamente en el Opus Dei en latín. Oremos pro beatissimo Papa nostro Benedicto. Recemos por nuestro amadísimo Papa Benedicto XVI. Entonces le pedimos al Señor que lo conserve, que lo guarde, para que pueda ir con la iglesia y con toda la iglesia encomendada a él hasta el cielo. Dominus conserve teum et vivifice teum. Que Dios lo proteja, lo conserve, lo vivifique, de manera que pueda conducir a la iglesia por los caminos de Jesucristo, por las sendas de Cristo. Pues recemos muchas oraciones por el Papa, esta u otra, ¿no? El Señor lo conserve, lo vivifique, lo haga feliz en la tierra y no permita que caiga en manos de sus enemigos. Quizá por ese acto, esa decisión tan trascendental que ha tomado el Papa Benedicto XVI, pues reciba críticas de personas que no lo quieren bien o que aprovechen estas circunstancias para decir palabras menos acertadas. Pues que lo haga feliz, que no caiga en manos de sus enemigos. Y ese amor se ha de señalar aún en momentos especiales como este con más fuerza, cuando se realiza un viaje apostólico, en la enfermedad, cuando lo atacan los enemigos de la iglesia, y en este momento singularísimo que no se vivía en la iglesia desde hace muchísimos siglos, pues requiere especialmente nuestra oración. Pues Santa María, Madre nuestra, acompáñanos en este momento y en esta festividad especialmente significativa de la Cátedra de San Pedro. Y para que nos comportemos en todo momento, especialmente ahora, como Dios espera, les imparto la bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de Dios, nuestro pan de cada día.